4 años, 10 toneladas de roca, 1 gramo. La gente escucha esos números y piensa, qué dedicada, qué paciente, qué inspiradora. No, esa lectura es cómoda y está equivocada. No fue paciencia lo que me llevó a ese gramo. Fue cargar mineral en bruto con mis propias manos. Fue hervir ácido durante horas en un galpón sin ventilación, donde la lluvia entraba por el techo roto. Fue tomar decisiones técnicas sin precedentes, sin manual, sin nadie que hubiera hecho esto antes, sin saber con certeza que lo que buscaba existía en la cantidad que necesitaba. Y fue hacerlo mientras la institución científica más importante de Francia me miraba con escepticismo, porque era mujer, porque era extranjera y porque estaba buscando algo que todavía no podía mostrarles. Eso no es paciencia, eso es otra cosa. Y hoy quiero contarte exactamente qué fue, con los números reales, con la química real, con el costo real que esos 4 años tuvieron sobre mi cuerpo y el de Pierre. Porque la historia romantizada de la ciencia hace un daño silencioso. Convierte el trabajo extraordinario en virtud personal y borra el problema técnico. Y cuando borras el problema técnico, pierdes la única parte de la historia que realmente merece ser contada. Empecemos por el principio, por la roca. La pechblenda es un mineral oscuro, pesado, denso. Es la fuente más rica de uranio que se conocía a finales del siglo XIX. Y cuando Henri Becquerel descubrió en 1896 que el uranio emitía radiación espontáneamente, yo empecé a medir la radiactividad de diferentes minerales para entender mejor el fenómeno y encontré algo que no cuadraba. La pechblenda emitía más radiación de la que el uranio solo podía explicar. Bastante más, no un poco, suficiente como para que la diferencia no pudiera atribuirse a error de medición. Algo en esa roca, además del uranio, estaba emitiendo radiación. Eso significaba que había uno o más elementos desconocidos en ese mineral. Elementos que nadie había aislado, que nadie había descrito, que no existían en ninguna tabla periódica de la época. Yo propuse que existían. Pierre se unió a la investigación y empezamos a buscarlos. Aquí es donde la mayoría de los relatos dicen simplemente y trabajaron durante años hasta encontrarlos, como si el tiempo fuera la variable principal. No lo era. La variable principal era la concentración, el radio, que es el elemento del que voy a hablar hoy, aunque también descubrimos el polonio en ese mismo proceso. No es un elemento que se acumule en la naturaleza. No hay depósitos de radio como hay depósitos de hierro o de cobre. El radio es un producto intermedio de la desintegración del uranio. El uranio 238 se desintegra lentamente a través de una cadena de transformaciones y en algún punto de esa cadena aparece el radio 226. Su vida media es de 1600 años. Eso suena largo y lo es a escala humana, pero a escala geológica es brevísimo. El uranio tiene una vida media de 4.500 millones de años. El radio se produce y se desintegra mucho más rápido de lo que el uranio se agota, y eso significa que en cualquier depósito de pechblenda, la cantidad de radio que existe en un momento dado es pequeña, determinada por el equilibrio entre la velocidad a la que el uranio lo produce y la velocidad a la que el radio se desintegra. Ese equilibrio se llama equilibrio secular y su consecuencia práctica es esta. En la pechblenda más rica del mundo, la concentración de radio es de aproximadamente 1 gramo por cada 10 toneladas de mineral. 1 gramo por 10 toneladas. No había más. No era cuestión de encontrar un yacimiento mejor. No era cuestión de usar una técnica de extracción más eficiente. Era la física misma la que determinaba cuánto radio podía existir en esa roca. Yo no podía cambiar ese número, solo podía decidir cuánta roca procesar.
y decidimos procesar suficiente para obtener 1 gramo. Eso significaba 10 toneladas mínimo. En la práctica, algo más, porque ningún proceso de separación es 100% eficiente y porque parte del material se perdía en cada etapa del proceso. La pechblenda venía de las minas de Joachimsthal en Bohemia, lo que hoy es la República Checa. Había que negociar la compra con las minas, coordinar el transporte hasta París, recibirla en el galpón de la Rue Le Monde que la Universidad de París nos había cedido. Uso la palabra cedido con cierta ironía. Era un espacio que un inspector de salud alemán que nos visitó en aquella época describió en su diario como un establo en mal estado. Techo con paneles de vidrio, muchos de ellos rotos o agrietados, sin calefacción en invierno, sin ventilación funcional en verano, piso de tierra apisonada. Ahí fue donde ocurrió todo. Ahora el proceso de separación, porque aquí está el problema técnico real y es más interesante de lo que cualquier narrativa de trabajo duro puede capturar. El radio, químicamente, se comporta de manera muy similar al bario. Son vecinos en la tabla periódica, mismo grupo, propiedades similares, comportamiento similar en solución. En la pechblenda, el bario está presente en cantidades muchísimo mayores que el radio. Separar radio de bario es como intentar separar 2 tipos de arena casi idéntica, en una mezcla donde uno representa el 99.999% y el otro el 0.001. No puedes separarlos por propiedades químicas ordinarias, porque sus propiedades son casi las mismas. El método que usamos se llama cristalización fraccionada. El principio es este. Cuando disuelves una mezcla de radio y bario en ácido y luego dejas que cristalice lentamente, los cristales que se forman primero tienen una concentración ligeramente mayor de radio que la solución de la que provienen. Es una diferencia pequeña, muy pequeña. Pero si separas esos primeros cristales, los redisuelves y repites el proceso, puedes ir concentrando el radio progresivamente. Cada ciclo concentraba un poco más, solo un poco. Necesité miles de ciclos. Cada ciclo tomaba días. Entre cada ciclo había que disolver el material en ácido, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, hervir la solución, filtrar, secar, pesar, medir. El hervido se hacía en calderas grandes que había que revolver con varillas de hierro. Pierre y yo hacíamos gran parte de ese trabajo directamente, no porque disfrutáramos el trabajo físico pesado, sino porque no teníamos suficientes asistentes entrenados y porque parte del trabajo requería un nivel de cuidado que solo nosotros podíamos garantizar. El calor del galpón en verano era sofocante. Los vapores ácidos llenaban el espacio. No había extracción, no había protección respiratoria, no en el sentido moderno. Usábamos lo que teníamos, cuidado, costumbre y la ignorancia de no saber exactamente qué nos estaba haciendo. Eso me lleva a la pregunta que alguien siempre hace en este punto. ¿Cómo sabías que ibas por buen camino? Es una pregunta legítima. El radio puro, en las cantidades con que trabajábamos inicialmente, es invisible. No tiene color visible a simple vista en esas concentraciones. No tiene olor. No hay ninguna señal sensorial directa que te diga que tu fracción más reciente tiene más radio que la anterior. La única brújula que teníamos era la radiactividad misma. Pierre había desarrollado un electrómetro de cuarzo piezoeléctrico, un instrumento que medía la corriente eléctrica producida por la ionización del aire en contacto con una muestra radiactiva. Era un instrumento delicado que requería condiciones estables para dar lecturas confiables, pero funcionaba. Después de cada ciclo de cristalización, medíamos la radiactividad de la fracción obtenida. ¿Es más intensa que la fracción anterior? Bien,
Seguimos en la dirección correcta. Igual o menor, algo salió mal. Revisar el proceso, ajustar, repetir. Era navegación en la oscuridad. La señal que buscaba era lo único que me decía dónde estaba. Y aquí hay algo que me parece filosóficamente importante mencionar, porque lo pensé muchas veces en esos 4 años. Estaba buscando algo cuya existencia solo podía probar encontrándolo. La única evidencia disponible de que iba bien era que la señal se intensificaba progresivamente. Si la señal hubiera dejado de crecer en algún punto, si hubiera alcanzado un máximo y se hubiera estabilizado, habría tenido que concluir que había llegado al límite de lo que la cristalización fraccionada podía lograr y buscar otro método, o concluir que me había equivocado sobre la naturaleza del elemento que buscaba. Cada ciclo era una apuesta, no dramática, no romántica, una apuesta calculada, fría, metódica, pero una apuesta al fin. Y cada apuesta tenía un costo, mis manos. Eso es lo primero que la gente nota en las fotografías de esa época, aunque no siempre saben qué están viendo. La piel dañada, las grietas, las marcas que nunca terminaban de sanar. Parte de ese daño era de los ácidos. El contacto crónico con ácido clorhídrico y sulfúrico destruye la piel de maneras que no son inmediatamente dolorosas, pero son acumulativas e irreversibles. Parte era de la radiación, aunque en ese momento no lo sabíamos con certeza. El polvo de mineral radiactivo estaba en el aire del galpón constantemente. Cuando manipulábamos las fracciones secas, cuando pesábamos, cuando transferíamos material de un recipiente a otro, lo inhalábamos, se depositaba en superficies, en ropa, en piel. Y aquí hay algo que tardamos años en entender completamente. El radio se deposita en los huesos. El cuerpo lo procesa como si fuera calcio, mismo grupo en la tabla periódica, comportamiento biológico similar. Una vez que entra al organismo, una fracción significativa va directo al tejido óseo y ahí se queda, desintegrándose, irradiando desde adentro. Pierre tenía dolores en los huesos que ambos atribuíamos al reumatismo, a las condiciones de trabajo, al frío del galpón en invierno. Probablemente no era reumatismo, probablemente era la consecuencia de 4 años de exposición a material radiactivo en un espacio cerrado sin protección. No me quejo. Esa frase puede sonar extraña, pero la digo con precisión. No me quejo porque la queja implica que había una alternativa que elegí no tomar. No había alternativa conocida. No existía un protocolo de seguridad para el trabajo con radiactividad, porque nadie había hecho este trabajo antes. El protocolo lo estábamos escribiendo nosotros, con nuestros propios cuerpos, sin saberlo. El costo de ser el primero es que no hay manual, solo hay lo que descubres en el proceso. Y a veces lo que descubres es que el proceso te estaba dañando de maneras que no podías ver. Ahora quiero reencuadrar los 4 años, porque hay una lectura de esa cifra que es completamente equivocada. 4 años no fue lento, 4 años fue extraordinariamente rápido. En 1898 no existían centrífugas industriales, no existían técnicas de separación isotópica, no existía la infraestructura química moderna que hoy permite aislar elementos traza en semanas o días. Todo el proceso era manual, por lotes, dependiente de la capacidad física de 2 personas y un número muy pequeño de asistentes ocasionales. El financiamiento era precario. La Academia de Ciencias francesa no estaba especialmente interesada en financiar el trabajo de una mujer polaca sobre elementos hipotéticos. Cuando pedíamos recursos, nos pedían resultados. Cuando teníamos resultados parciales, pedían el gramo completo. Era un círculo perfecto de desconfianza institucional que hoy me genera algo entre la irritación y la risa. Me preguntaban si estaba segura de que el radio existía. Les respondía que los números
No mentían, que algo en esa roca emitía más radiación de la que el uranio solo podía producir, que ese exceso era medible, reproducible y que tenía propiedades que no coincidían con ningún elemento conocido. Ellos decían, muéstrenos el gramo, y yo volví al galpón, el momento en que todo cambió, y esto no aparece en muchos relatos, ocurrió varios meses antes de tener el gramo completo. La señal radiactiva de nuestras fracciones más purificadas se había vuelto tan intensa, tan inequívocamente diferente de todo lo que el bario podía explicar, que ya no había duda científica razonable. Sabíamos que el radio existía, sabíamos cómo se comportaba, sabíamos sus propiedades fundamentales. El gramo final no fue el momento del descubrimiento, fue la demostración pública del descubrimiento. Una diferencia que importa, y eso me lleva al final, a lo que quiero que te quedes pensando. El gramo de radio que finalmente aislé no fue creado por mí. Eso es literal, no modesto. Ese gramo estaba en esa roca. Había estado ahí durante miles de años, produciéndose lentamente desde el uranio, acumulándose en trazas invisibles dentro de la estructura mineral de la pechblenda, esperando en las minas de Joachimsthal mucho antes de que yo naciera, mucho antes de que alguien supiera que la radiactividad existía. Lo que hice fue separarlo de todo lo demás, sacarlo de su contexto geológico, hacerlo visible, pesable, medible, disponible. Y en el proceso de hacerlo, en esos 4 años de trabajo que no fueron paciencia, sino atención sostenida, aprendimos cosas que no podríamos haber aprendido de ninguna otra manera. Cómo se comporta la radiactividad en un elemento puro sin la interferencia de otros materiales. ¿Qué propiedades tiene el radio aislado? Cómo desarrollar métodos de separación química para elementos, traza que después se aplicaron a docenas de otros elementos. Cómo medir la radiactividad con precisión suficiente para que esas mediciones sean útiles en medicina. El gramo fue la prueba, el proceso fue el conocimiento. Y hay algo en eso que me parece una de las verdades más honestas sobre cómo funciona la ciencia real, en contraste con cómo la contamos después. 4 años, 10 toneladas, 1 gramo. La gente ve esos números y piensa que el resultado justificó el esfuerzo, que el gramo valió los 4 años, que la medalla, el Nobel, el reconocimiento, eso fue lo que hizo que valiera la pena. Yo pienso diferente. El esfuerzo era el resultado. Cada ciclo de cristalización, cada medición con el electrómetro, cada fracción separada y pesada y medida y registrada. Eso era la ciencia ocurriendo en tiempo real, sin garantías, sin saber si el siguiente ciclo sería el último o si faltaban 1000 más. El gramo fue solo la prueba de que habíamos prestado suficiente atención durante suficiente tiempo, y la atención sostenida, metódica, honesta con lo que los datos dicen, aunque no sea lo que quieres que digan, es lo único que la naturaleza no te puede negar si la ejerces el tiempo suficiente. Eso no es paciencia, es algo más difícil y más valioso que la paciencia, es el trabajo.